Amigos, buenas tardes, bienvenidos una vez más a Sobremesas. El día de hoy nos acompaña el economista Fabián Albuja. Él es ex superintendente de bancos, ex presidente del Consejo Nacional de Valores, ex representante del Consejo de América para el Consejo Mundial de Valores, en que existe pues un representante por continente, y con él vamos a conversar de un tema que hemos tomado la posta en transmitirlo y en traspasar a ustedes esa relevancia y esa importancia que tiene el buen gobierno corporativo. Iniciamos entonces inmediatamente luego de este corte. Con una pequeña aclaración iniciamos este espacio, este primer bloque, en compañía del economista Fabián Albuja, quien fue ex superintendente de compañías, no de bancos. Valga la aclaración y la importancia, porque también ha pasado por ahí, por la superintendencia de bancos, gente como Juan Falcón y Puig. Pero bueno, retomamos entonces el tema. Buen gobierno corporativo. Muchas gracias, economista, por aceptar este espacio, esta entrevista. Es importante porque a la vez que es un enfoque privado el que le hemos dado nosotros y que la relevancia estaría en el sector privado, también existe una importancia en el sector público frente a lo que sería buen gobierno corporativo. Y en ese sentido, desde su óptica, al haber estado dentro de un ente regulador, como supervisor, como un ex superintendente de compañías y expresidente del Mercado Nacional de Valores, ¿cómo ve el tema de la aplicación del buen gobierno corporativo? Necesariamente quiero hacer una introducción. Lo bueno no tiene que ser patrimonio de lo público o de lo privado. Lo bueno tiene que ser una exigencia para los dos ámbitos. Y por eso está, y usted hace muy bien en aclarar, que el buen gobierno corporativo debe ser aplicado tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. De otro lado, también debo hacer otro antecedente. La empresa pública y la empresa privada, ambas son empresas. Ambas en la raíz tienen este esquema fundamental, que es la manera como el hombre produce, es la manera como el hombre aporta y es la manera como el hombre se realiza personalmente en la sociedad. Y eso tampoco es patrimonio o de lo privado o de lo público. La empresa es común a los dos sectores. Ahora bien, en cuanto ya a la pregunta de cómo yo veo como proceso, tanto el desarrollo empresarial público y privado es un proceso, como también el esquema de aplicación de un buen gobierno corporativo en las empresas es también un proceso. ¿Esto qué significa? Esto significa que paulatinamente y crecientemente se van conociendo, aprendiendo y adoptando prácticas que nos permiten ir siendo cada vez más eficientes, más productivos, mejor utilizadores de nuestros recursos, de ver con una amplia mirada a los horizontes, cada vez más amplios y más globales. Y por lo tanto, no es un esquema que comienza y acaba, es un esquema que se está iniciando a nivel mundial, se está iniciando a nivel ecuatoriano, pero esto no va a tener una conclusión. Se va a ir depurando, va a ir cambiando, va a ir trascendiendo a través del tiempo. Entonces son dos procesos. Visto así la cosa, yo le respondo también como un proceso. Y le separo. En el sector privado se ha tomado una conciencia más rápida en el proceso, de la necesidad de incluir variables nuevas, de estar atento y de estar captando lo que pasa en el entorno empresarial local, regional y mundial, para ir aprovechándolo en el sentido de hacer una gestión y un gobierno cada vez más eficiente, que sirva efectivamente a todas las instituciones, personas, agentes que están vinculados, que están involucrados y que están interesados en la empresa, y que es toda la sociedad. Mientras tanto, del otro lado, el Estado ha ido más lentamente.
la gestión empresarial del Estado es, en términos generales, deficiente, mala. Es porque se ha introducido elementos de carácter político. Normalmente las empresas estatales han sido botín del gobernante de turno. Y no ha habido una decisión y no ha habido una competencia que le exija a la empresa privada a sacudirse, a renovarse y adoptar principios de administración, de eficiencia, de productividad, de buen uso de recursos y de proyección de la empresa en la sociedad y en el tiempo. Y por lo tanto, la empresa pública está bastante rezagada. Y ahí se requiere una serie de medidas urgentes. En su oportunidad, cuando ejercí la función de superintendente de compañías, precisamente hice dos gestiones. La una a nivel de lo que es la ley societaria. Preparé un proyecto de reformas a la ley de compañías para introducir precisamente estos aspectos, obligando a la empresa pública a adoptar criterios y parámetros y paradigmas de gestión empresarial y recomendando, sugiriendo, alentando más bien a la empresa privada para que los utilice también. Desafortunadamente el Congreso Nacional no alcanzó a atender mi pedido en 4 años y ese proyecto de ley duerme el sueño de los justos. Posteriormente fuimos hacia el Consejo Nacional de Valores, que es la instancia rectora de la política del mercado de valores en el país, y tratamos de introducir algunos elementos que vayan en esa dirección. Parte de ellos se recogieron en el nuevo reglamento que fue aprobado por ese consejo, pero en parte, en cambio, no se pudo introducir, aduciendo que eso correspondía al ámbito estrictamente societario. Y eso pues, como vuelvo a repetir, en el Congreso no pasó. Por lo tanto, ¿cómo veo el proceso? En el sector privado le veo con mayor entusiasmo, con mayor apertura, y creo y auguro una pronta explosión de adopción de este mecanismo en el Ecuador. Sin embargo, en el sector público yo lo veo con seria pena de que no se está haciendo absolutamente nada para introducir estos elementos en la gestión empresarial pública. Ahora, usted mencionó que propuso una reforma a la ley de compañías conteniendo el tema del buen gobierno corporativo. En base al tema cultural, a la idiosincrasia que manejamos aquí los ecuatorianos, ¿usted considera que sería mejor una norma impuesta o un proceso que, una vez demostrada su efectividad, vaya sumando adeptos, un proceso voluntario de las empresas? Esto segundo es lo importante. Como había hecho el exordio inicial, creo que el proceso es mejor. Y más bien, si el proceso va siendo espontáneamente, voluntariamente adoptado por quienes toman las decisiones económicas importantes, que son los sectores privados, sino que me refería a que en el caso de las empresas públicas, viendo alarmado los resultados desastrosos de la gestión de las empresas públicas, ergo las empresas eléctricas y otras más, nosotros tratábamos de que en esos casos sea obligatorio adoptar algunas medidas, no todas, algunas medidas, especialmente en lo relativo a eficiencia, a transparencia y a gestión financiera. Puertas adentro, por ejemplo, en la Superintendencia de Compañías, una entidad reconocida por haber tenido pues verdaderas personalidades a cargo, el doctor Ernesto Andrade, la economista Teresa Minuche, en fin, que le volvieron a la institución mucho más eficiente, modernizaron la institución y que se reconocía como una institución pues bastante eficiente, pasando por su administración, por supuesto, también, situación
que no se ha mantenido en el tiempo, porque lastimosamente las quejas sobre el actual superintendente de compañías son muchas, y las quejas sobre cómo opera la superintendencia de compañías también son muchas. Puertas adentro, usted en esta institución que fue, pues, bajo su dirección, una entidad reconocida como eficiente, ¿qué es lo que cambiaría? ¿Cómo es lo que se modernizaría? ¿Eliminamos burocracia y pasamos a meritocracia? Bueno, en primer lugar es delicado hacer una opinión de la gestión actual de la superintendencia de compañías por parte de un ex superintendente de compañías. Sin embargo, yo apuesto a la superintendencia de compañías. Yo creo en la superintendencia de compañías, tanto como una institución que debe seguir existiendo, ya son más de 45 años que existe en el país, cumpliendo una labor realmente importante, cuanto por la calidad profesional de sus funcionarios. Yo creo en ellos. Pero como hemos dicho, este es un proceso, y en el proceso tiene que tener también un rol importante el propio sector privado, el propio sector controlado, mediante el mecanismo de autorregulación, mediante el mecanismo de toma de decisiones, de formación adecuada de sus directorios, de nombramiento de sus representantes. Yo creo que se puede avanzar muchísimo, de manera que no corresponde solamente a un organismo. Ok, generalizamos entonces el sector público esto, ¿no? Es de todos. Sí, en el sector público entiendo que hay inclusive algún proyecto de ley de conformación de empresas estatales. La ley de compañías recoge ya la posibilidad de tener las compañías de economía mixta, en donde hay el concurso privado y público. El tema es saber escoger los administradores. El tema es también desbrozar y eliminar una serie de resistencias reglamentarias que hacen imposible una gestión eficaz en la empresa pública. Por lo tanto, yo creo que ahí falta mucho a nivel general de la empresa pública entrar en serio en los campos de la eficiencia, de la productividad y de la gestión moderna. En la empresa pública falta mucho. En la empresa privada, una vez que el proceso ya ha sido implementado y que tiene pues patrocinadores importantes como la Bolsa de Valores de Quito, como el BID, ha pasado ya por ciertas etapas del proceso. ¿Cuál es su lectura de la situación actual? Yo comienzo primero reconociendo la gran tarea que viene haciendo la Bolsa de Valores de Quito desde hace algún tiempo ya, introduciendo estos elementos, estos esquemas, estos principios en el debate nacional y incluso en el debate empresarial, y que está dando resultados. Y también felicito a quienes en el Banco Mundial entendieron la necesidad de que en el Ecuador se inicien estos esfuerzos y están auspiciando y patrocinando este proyecto precisamente, que yo sí diría está dando resultados bastante importantes. ¿No era el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID? El BID, sí. El BID está, perdón, dije creo que Banco Mundial, sí. es el BID. Los resultados que yo advierto son importantes, pero son varios niveles de los resultados. El primer nivel es en formar una cultura empresarial que vaya aceptando estos principios, estos nuevos conceptos, estas teorías, que las vaya primeramente aceptando. Esos son los primeros niveles, que sean permeables por lo menos a discutir el tema. Y eso hemos notado ya una gran receptividad a nivel nacional. Con estos programas, estos proyectos, estos talleres que viene haciendo consistentemente la Bolsa de Valores de Quito, el resultado es impresionante. Ahora se habla en las reuniones ya del buen gobierno corporativo. Pero el paso inmediato es el importante, el que la empresa decida adoptar e implementar, bien sea totalmente o bien sea paulatinamente en sus empresas, estos mecanismos, estos principios, estas prácticas.